Los teóricos franceses utilizaron la expresión acto jurídico para referirse a una expresión humana voluntaria dirigida al efecto jurídico. Por ejemplo, un consentimiento, un acuerdo de voluntades a través de un contrato o el efecto que produce un acto jurídico unilateral a través de una declaración de voluntad como el testamento, etc. Entonces, de quienes celebraban este negocio jurídico sabían que estaban realizando una actividad jurídica porque iba a producir efectos jurídicos. Por lo tanto, lo que señalaban ellos era que lo que existía detrás de esta celebración de actos o negocios jurídicos, era una intención de darle expresión jurídica a los intereses o fines individuales que cada uno tuviese. Por otro lado, los autores alemanes en vez de hablar acto jurídico, hablaban de negocio jurídico. Ellos querían explicar la voluntad del sujeto dirigida a la obtención de un resultado jurídico. En otras palabras, era el mismo contenido al cual los franceses le habían dado la nominación de acto jurídico, es decir, que estaban vinculados jurídicamente a través de la teoría del propósito, de la intención o del intento jurídico. En conclusión, ambos, tanto franceses como alemanes, llamaron al mismo fenómeno de distinta forma. Por lo tanto, el acto jurídico y el negocio jurídicos son considerados términos sinónimos en el sentido de que desarrollan la misma teoría, es decir, la expresión de la autonomía privada, por lo tanto, es una relación de género y especie. El acto jurídico sería el género y el negocio jurídico sería la especie. Por lo tanto, el concepto de acto jurídico, según expone la tesis clásica de la intención jurídica, se subdividía en negocio jurídico, categoría de actos jurídicos, y en tercer lugar actos ilícitos. El fundamento de la obligatoriedad del negocio jurídico proviene del hecho de que surge la necesidad de que se respete el derecho ajeno en el sentido de que todo derecho trae consigo una obligación correlativa. En la época clásica de derecho romano, a raíz de la obligatoriedad del negocio jurídico, se perfeccionó la noción moderna de obligación. Así, los jurisconsultos de esa época definieron la obligación como una relación jurídica establecida temporalmente entre dos partes determinadas, una de las cuales se encuentra en la necesidad de efectuar una prestación evaluable en dinero en favor de la otra. Según esto, los principales elementos de la obligación son la existencia del deudor, es decir, la persona de quien se puede exigir la prestación; en segundo lugar, la persona del acreedor, la persona que puede exigir la prestación; en tercer lugar, que la relación sea temporal, es decir, que dure mientras se cumpla la prestación y que se extinga por el pago efectivo u otro medio equivalente. En cuarto lugar, la existencia de un objeto que tenga un valor pecuniario, y en quinto lugar, que salga de una de las obligaciones reconocidas por la ley. Ahora, siendo la voluntad el elemento principal del acto jurídico unilateral, el cual es a su vez la piedra angular de todo el derecho, por lo tanto, corresponde entender qué es el término voluntad. Algunos autores dicen que la voluntad sería un fenómeno de naturaleza psicológica por excelencia; así, todos los actos psicológicos se clasifican en hechos, fenómenos conscientes, subconscientes o inconscientes. A su vez, estos hechos o fenómenos conscientes se clasifican en representativos, afectivos y activos, siendo entre estos últimos donde encuentra cabida la voluntad. Por lo tanto, la voluntad es el primer término de un fenómeno psicológico de la vida consciente, y enseguida también de la vida activa. Por lo tanto, este acto voluntario como base para su desarrollo requiere de una conciencia completamente formada, apta para la represión, y sobre esta base, se elaboran las distintas bases o períodos que se advierten en el desarrollo del complejo fenómeno de la voluntad. La voluntad psicológica adquiere su desarrollo íntegro dentro del sujeto y no le es necesario para su existencia ningún elemento externo. Sin embargo, el derecho y el ordenamiento jurídico necesita de una exteriorización, una demostración palpable de su existencia porque, para el derecho clásico, la exteriorización es indispensable y necesaria a fin de dar eficacia jurídica a la voluntad. Si bien la voluntad interna es la que tiene importancia, la manifestación es accesoria, es decir, es un elemento de prueba solamente. Por lo tanto, el legislador, frente a esta imposibilidad de encontrar una fórmula que permita el reconocimiento de la voluntad interna, acepta precisamente la manifestación o exteriorización como algo secundario para la existencia, es decir, para acreditar que esta voluntad interna, para producir efectos jurídicos, requiere del interés para la existencia. Los hechos son todo suceso o acontecimiento generado por la naturaleza o la acción del hombre. Es decir, existen hechos de la naturaleza y hechos del hombre. Los hechos naturales son lluvias, la caída de las hijas, etc., que no producen generalmente efectos jurídicos.
Y por otro lado están los hechos naturales jurídicos que sí producen efectos jurídicos como la concepción, el nacimiento, la muerte, el caso fortuito, entre otros. Los hechos del hombre pueden tener o no efecto jurídico, como un hecho material que jurídicamente irrelevante como pasear o hacer el aseo, y hechos que sí producen efectos jurídicos pueden ser voluntarios, es decir, con voluntad consciente, por ejemplo, la celebración de un contrato, o a través de un hecho jurídico ilícito como un delito, un cuasidelito o por una fuerza moral o mayor, etc., o lícitos, que pueden ser con la intención de producir efectos jurídicos como un acto jurídico, o sin la intención de producir efectos jurídicos como el cuasicontrato. Los hechos involuntarios que pueden carecer de voluntad consciente como los actos realizados por un demente, un infante, es decir, por aquellos que son incapaces. Los hechos en términos generales son sucesos o acontecimientos que ocurren en el mundo exterior y cuya existencia es susceptible de ser percibida por nuestros sentidos. Estos hechos pueden tener su origen o causa en la naturaleza o en la actividad del hombre, pero lo esencial es que sea perceptible, es decir, que sea percibido. Si hay hechos que cuya existencia sea susceptible a ser percibida por los sentidos, respecto de esos hechos pueden existir hechos simples o materiales. Estos hechos pueden tener importancia como pueden no tenerla, pero sí provienen ya sea de la naturaleza o de la actividad del hombre, y produzca consecuencias jurídicas, como en el derecho, se llamarán hechos jurídicos. Para el derecho y el ordenamiento jurídico no es lo mismo que un hecho provenga de la naturaleza, o que derive de la actividad del hombre, porque si no interviene la actividad del hombre, podríamos hablar de un hecho simple de la naturaleza, pero si interviene la actividad del hombre, estaríamos ante un hecho jurídico propiamente tal. Estos hechos jurídicos al ser consecuencia de una actividad humana, estos pueden ser voluntarios o involuntarios. En el caso de los involuntarios, son realizados por los incapaces porque carecen de voluntad, porque no tienen capacidad de ejercicio y porque tienen que actuar en la vida jurídica representados, pero en el caso de los voluntarios, pero de manera ilícita estaríamos frente a un delito, de un cuasidelito si en el caso de un voluntario lícito y si existe la intención de generar efectos jurídicos, estaríamos frente a los contratos o un acto jurídico, y los voluntarios lícitos en donde no existe la intención de crear efectos jurídicos, estaríamos frente a un cuasicontrato. Para Ducci, los actos jurídicos son actos del hombre voluntarios y conscientes destinados a producir un efecto jurídico predeterminado y querido por el autor. Para otros autores como Somarriba, estaríamos hablando de acto jurídico cuando habláramos de una declaración de voluntad de una o más partes dirigida a un fin práctico reconocido y protegido por el derecho objetivo. Alessandro y Somarriba dan una definición más moderna de acto jurídico, y en esta definición resaltan ciertos caracteres, como que sea vinculante y que sea regulador de intereses. Así el acto jurídico se define como la declaración o declaraciones de voluntad de uno o más sujetos, o que dentro de los límites señalados, a la autonomía privada regulan por sí mismo en forma vinculante sus propios intereses jurídicos. Lo que tienen en común todas estas definiciones es que para que haya un acto jurídico, debe existir un hecho jurídico. Otra característica que tienen en común es que sean voluntarios, y que se traten de intereses que reflejen o se exterioricen a través de un fin práctico, o que produzcan efectos jurídicos. Características del acto jurídico. En primer lugar, el acto jurídico es una declaración o un conjunto de declaraciones de voluntad. En segundo lugar, otra característica es que la voluntad de los declarantes persigue un fin práctico que debe ser lícito, y en tercer lugar, este fin práctico se traduce en efectos jurídicos que se atribuyen o reconocen por el ordenamiento jurídico a la voluntad de los declarantes. En cuarto lugar, otra característica, es que al celebrar un acto jurídico, los sujetos regulan sus propios intereses, y en quinto lugar, esta regulación de intereses imponen normas de autonomía privada, y otra característica más, en sexto lugar, es que las declaraciones que envuelven a los actos jurídicos son vinculantes, es decir, que comprometen o obligan a quienes las emiten. El artículo 1545 del Código Civil regula el principio de la autonomía de la voluntad privada, y dispone que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado a no ser que sea por consentimiento mutuo o por causas legales. El artículo 2492 regula la prescripción extintiva y adquisitiva, y dispone que la prescripción adquisitiva es un modo de adquirir las cosas ajenas por haberse poseído las cosas después de un cierto lapso de tiempo, y la prescripción extintiva de extinguir acciones y derechos ajenos por no haberse ejercido esas acciones y derechos durante un cierto lapso de tiempo. Existen distintas clasificaciones de los actos jurídicos, y principalmente formulan estas clasificaciones de actos jurídicos con el objeto de saber
saber cómo nacen a la vida del derecho o cómo se perfeccionan estos actos jurídicos. También es importante para poder determinar la naturaleza de los derechos, las obligaciones que se generan y la forma que han de ejercerse y cumplirse. Así, existen en primer lugar clasificaciones legales de los actos jurídicos, sin embargo, el Código Civil no clasifica los actos jurídicos, sino los contratos. Por ende, lo que hacemos es aplicar a los primeros las mismas categorías que la ley contempla para los segundos, es por eso que hablamos de clasificaciones legales. La primera clasificación es entre actos jurídicos unilaterales y bilaterales, o contratos unilaterales y bilaterales, y esta clasificación atiende principalmente al número de voluntades que se requiere para que se perfeccione un acto jurídico. Es decir, los actos jurídicos unilaterales son aquellos que, para formarse, requieren de la declaración o manifestación de voluntad de una sola parte. En cambio, los actos jurídicos bilaterales, o también llamados convenciones, son aquellos que para perfeccionarse necesitan del acuerdo de voluntades de dos o más partes. En el primero, un ejemplo sería el testamento, y en el segundo, un ejemplo sería un contrato de compraventa. Por otro lado, la segunda clasificación es entre los actos jurídicos gratuitos y onerosos, y obedece a la finalidad perseguida. Así, los actos jurídicos gratuitos o de beneficencia solo tienen por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen, como la donación, y por otro lado están los actos jurídicos onerosos, que tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose a cada uno en beneficio del otro, por ejemplo, un contrato de compraventa. Por otro lado, la tercera clasificación, los actos jurídicos conmutativos y aleatorios, hace referencia a que los contratos onerosos, atendiendo a la determinación de la equivalencia de las prestaciones, pueden ser actos jurídicos conmutativos, cuando cada una de las partes se obliga a dar, hacer o no hacer una cosa determinada que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar, hacer o no hacer. En cambio, en los contratos aleatorios, no existe esta obligación de dar, hacer o no hacer una cosa determinada que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar, hacer o no hacer, sino que consiste en los actos jurídicos onerosos aleatorios de contingencia incierta de ganancia o pérdida como comprar un boleto de lotería. Atendiendo a si estos contratos pueden subsistir o no por sí solos, se hablará de actos jurídicos o contratos principales o accesorios. El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, y accesorio, cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella. Por otro lado, otra clasificación legal es la que distingue entre los actos jurídicos reales, solemnes y consensuales. Se clasifican de tal forma los actos jurídicos, atendiendo a los requisitos que establece la ley para su perfeccionamiento. Hablamos de un contrato real cuando se perfecciona con la tradición de la cosa, como el contrato de compraventa de un bien mueble. De un contrato solemne se perfecciona cumpliendo con las solemnidades requeridas, de manera que si las solemnidades no se cumplen no se perfeccionarán, y tampoco producirán efectos jurídicos como el contrato de un bien inmueble de un bien raíz, y de los actos jurídicos consensuales se perfeccionan con el consentimiento como en el contrato de trabajo. Luego están las clasificaciones doctrinarias y por un lado están los actos jurídicos de familia y patrimoniales. Los actos jurídicos de familia se refieren a la situación de una persona dentro de su familia y a sus relaciones con los restantes miembros de la misma, como el reconocimiento de un hijo, como que los cónyuges no puedan entre sí comprar y vender. Por otro lado, los actos jurídicos patrimoniales son aquellos destinados a crear, modificar, transferir, transmitir o extinguir un derecho patrimonial, pero que sea avaluable en dinero. Otra clasificación doctrinaria son los actos jurídicos de ejecución instantánea, de ejecución diferida, de tracto sucesivo y indefinido. La diferencia entre los actos jurídicos de ejecución instantánea, los actos jurídicos de ejecución diferida, de tracto sucesivo y indefinido es la permanencia en el tiempo. Esta definición atiende a la permanencia en el tiempo. Así, los actos jurídicos instantáneos producen sus efectos inmediatamente después de celebrados, de manera que realizada la prestación debida desaparece el vínculo contractual entre las partes, como la compraventa. En cambio, los actos jurídicos de ejecución diferida son aquellos contratos cuyos efectos se van cumpliendo de manera progresiva, ya sea porque las partes estipularon un plazo o que corresponda a la naturaleza de la obligación que se está celebrando, como el contrato de arrendamiento. Finalmente, otra clasificación doctrinaria, están los actos jurídicos entre vivos y por causa de muerte.
Los actos jurídicos entre vivos son aquellos realizados por los vivos mientras vivan, mientras que los actos jurídicos por causa de muerte serían aquellos realizados por alguien para que tenga pleno efecto después de sus días, como el testamento. Otra clasificación doctrinaria es entre los actos jurídicos puros y simples y sujetos a modalidad. Los actos jurídicos puros y simples son aquellos actos jurídicos que producen sus efectos inmediatamente después de ser celebrados y hacen nacer un derecho, como en el contrato de compraventa. Un acto jurídico sujeto a modalidad es aquel que no produce sus efectos inmediatamente, y está supeditado su perfeccionamiento al cumplimiento de ciertas cláusulas especiales restrictivas, como por ejemplo, un plazo, una condición, caso en el cual se va a estar frente a una condición suspensiva, condición resolutoria o extintiva, es decir, que una vez cumpliéndose la condición, se extingue el ejercicio de ese derecho, una carga o un gravamen como una modalidad. Otra clasificación doctrinaria es la clasificación de los actos jurídicos constitutivos, traslaticios y declarativos, y esta clasificación atiende al efecto jurídico producido. Los actos jurídicos constitutivos son aquellos actos jurídicos mediante los cuales se va a crear o constituye un derecho o una situación jurídica. Un acto jurídico traslaticio es aquel acto jurídico que mediante el cual se transfiere un derecho ya existente, y los actos jurídicos declarativos son aquellos actos jurídicos que tienen por objeto singularizar un derecho ya existente en el patrimonio de una persona, es decir, se limitan a reconocer una situación jurídica ya existente, como impugnar o buscar reconocer una paternidad sobre un hijo. Otra clasificación doctrinaria es entre los actos jurídicos o contratos verdaderos y simulados, o reales y simulados. Los actos jurídicos verdaderos o reales son aquellos actos jurídicos que reflejan la verdadera voluntad de las partes, como el contrato de compraventa, y los actos jurídicos simulados se definen como una declaración de contenido de voluntad no real emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o distinto al que se ha llevado a cabo. Otra clasificación doctrinaria es la que distingue entre actos o contratos recepticios y no recepticios. Algunos autores señalan que en realidad esta clasificación entre actos recepticios y no recepticios se trata de una subclasificación de los actos jurídicos unilaterales. Los actos jurídicos recepticios son aquellos actos jurídicos en que la declaración de voluntad que encierran para ser eficaz debe dirigirse a un destinatario determinado, lo que supone comunicarse o notificarse a este. Por otro lado, están los actos jurídicos no recepticios, que son aquellos actos jurídicos en que la declaración de voluntad que encierran es eficaz por el simple hecho de su emisión, sin que sea necesario comunicársela a nadie. Los actos recepticios son aquellos actos jurídicos que para que produzcan sus efectos es necesario que la manifestación de voluntad esté dirigida a alguien particular, como por ejemplo, en el matrimonio, en el reconocimiento de un hijo, en la adopción. Los actos no recepticios son aquellos en que la manifestación de voluntad tiene eficacia sin necesidad de que sea dirigida a alguien particular, como por ejemplo, el testamento. Otra clasificación doctrinaria es la clasificación de los actos jurídicos o contratos de administración y de disposición. Esta clasificación tiene que ver o es atendida a la intención de las facultades que se conceden a las personas que actúan en interés de otro. Los actos jurídicos de administración son aquellos que atienden a la conservación o al incremento del patrimonio de una persona, como por ejemplo, en el caso de los guardadores, o en los representantes en caso de los incapaces. Por otro lado, están los actos jurídicos de disposición y son aquellos actos jurídicos que permiten al titular de disminuir su patrimonio o el conjunto de bienes que están a su cargo mediante enajenaciones que escapan a la administración. Los elementos constitutivos del acto jurídico pueden ser elementos de la esencia, de la naturaleza y accidental. Las cosas que son de su esencia tienen que estar sí o sí en el acto jurídico o, si no están presentes esos elementos, no producirá sus efectos jurídicos, tampoco nacerá la vida del derecho, tampoco producirá los efectos jurídicos queridos y producirá otros efectos jurídicos indeseables, o degenerará en otro acto jurídico. Como, por ejemplo, en el caso del contrato de compraventa, el precio y la cosa son los elementos de su esencia, y si no se pagara el precio por la cosa, en teoría vendida, y la cosa igualmente fuera dada al, en teoría comprador, no se hablaría de un contrato de compraventa, sino de una donación. Los elementos de su naturaleza de un acto jurídico son aquellos elementos que no son esenciales, pero se le entienden pertenecerle, y que por el hecho de ser tal, van hasta esos elementos, porque son elementos de la naturaleza del acto jurídico, como la condición resolutoria tácita, el saneamiento por la evicción y los vicios redivitorios.
La condición resolutoria tácita consiste en que si en un contrato, una parte está cumpliendo con su obligación, pero otra parte no la está cumpliendo, podrá pedir la disolución del contrato o exigir el cumplimiento de la obligación, pudiendo en ambos casos pedir una indemnización de perjuicios, y esta condición solo opera en los contratos bilaterales y no existen en los contratos unilaterales. Esta condición sería un elemento de la naturaleza de todo contrato bilateral solo por ser un contrato bilateral y ya no solo del contrato de compraventa. El saneamiento de la evicción es la obligación de proporcionar la posesión pacífica. Con el nombre de saneamiento por vicios ocultos, la de proporcionar las condiciones aparentes de la cosa. Es una obligación complementaria de la de entrega de la cosa, que no cabe sin esta. En el ámbito del contrato de compraventa, el vendedor tiene como obligación principal la entrega de la cosa, pero junto a esta, se contempla el deber de indemnización cuando se dicta una sentencia judicial firme que decreta que la cosa vendida corresponde a un tercero en virtud de un derecho anterior a la compra, evicción. Entonces el vendedor deberá indemnizar al comprador por la privación de la posesión legal y pacífica que sufre a consecuencia de la mencionada sentencia. Los vicios redivitorios son vicios ocultos indeseables para el comprador, pero que el vendedor está ocultando intencionalmente porque de saberlo el comprador no lo compraría, pretendiendo cumplir con la prestación con esos vicios. Los elementos accidentales que se agregan a cláusulas especiales son en términos generales la condición, el plazo y el modo. Son elementos accidentales porque no pertenecen al contrato, tampoco son de su naturaleza y se le agregan por cláusulas especiales. La regla general es que todo tipo de condición introducida a través de cláusulas especiales es un elemento accidental, y la excepción es la condición resolutoria tácita, porque la ley lo dispone en el artículo 1489 del Código Civil. En primer lugar, los requisitos de existencia son aquellos que deben existir o son necesarios para la formación del acto, y para que nazca a la vida del derecho, tienen que estar presente porque de lo contrario el acto no puede formarse o no puede nacer a la vida del derecho. Por otro lado, están los requisitos de validez, aquellos que se requieren para que el acto jurídico tenga una existencia sana y produzca todos sus efectos en forma estable y libre de vicios. Los requisitos de existencia son la voluntad, causa, objeto y solemnidades cuando la ley lo establece. Los requisitos de validez son la voluntad, o el consentimiento, exenta de vicios, el objeto lícito, causa lícita y la capacidad de las partes. La voluntad, en primer lugar, en términos muy generales, es la facultad que tiene una persona para actuar en un sentido determinado, permite hacer o no hacer algo. Es el libre querer interno de hacer o no hacer algo. Por lo tanto, existe una voluntad interna y una voluntad externa. La voluntad interna sería la intención de las partes para celebrar un acto jurídico o un contrato. Esta voluntad interna se va a expresar en una voluntad externa a través de un acto o una declaración de voluntad de la cual se expresa o se manifiesta la voluntad. Esta voluntad debe reunir ciertos requisitos. En primer lugar, debe ser seria, debe manifestarse con un propósito claro para que sea entendible por el sujeto, y seria no sería cuando se manifiesta en broma o cuando se está actuando. Esta voluntad va a requerir una exteriorización o una manifestación de voluntad del sujeto. Esta manifestación de voluntad puede ser expresa o explícita como una redacción mediante palabras, por escrito, o tácita de la cual se subentiende que la parte quiere decir tal cosa. El Código Civil no dice cuando la voluntad es expresa o tácita, sino que se deduce de ciertos actos. En términos generales, el sujeto al estar en silencio y no decir nada, el sujeto no formula ninguna declaración de voluntad, ni en términos explícitos o concluyentes. Sin embargo, existen excepciones en donde el silencio puede constituir un valor de una voluntad, o considerarse como una declaración de voluntad, ya sea cuando la ley, el juez o la ley lo han determinado, como por ejemplo, si los novios al momento de casarse nada dicen, se entenderá que se casarán bajo el régimen de sociedad conyugal. En términos generales, el consentimiento puede ser definido como el encuentro y acuerdo de declaraciones de voluntad de dos o más sujetos distintos que se dirigen a un fin común, y que se fundan basándose en dos actos que son sucesivos y copulativos, que son la oferta y la aceptación, y al juntarse van a formar el consentimiento, por eso es copulativo. La oferta es un acto jurídico unilateral por el cual una persona propone a otra persona la celebración de un contrato en términos tales que basta para que éste sea perfecto con que el destinatario de la oferta simplemente lo acepte en términos copulativos, es decir, total, no puede introducirse una modificación.
La aceptación es la declaración de voluntad que aprueba de manera pura y simple, es decir, no puede introducirse un elemento accidental, modalidad, o sea, un modo, un plazo, o una condición, de lo contrario se cambiaría la oferta vigente y se crearía una nueva oferta. La ley para que se forme el consentimiento hace referencia que para que la oferta exista tiene que ser válida y eficaz. Esto quiere decir que la oferta tiene que ser manifestada, expresa o tácitamente, dirigida a personas determinadas y debe ser completa, tiene que estar en tales términos como para que el aceptante lo acepte o no. La aceptación para que sea eficaz, debe ser pura y simple y debe efectuarse mientras esté vigente la oferta. Es importante el momento en que se forme el consentimiento porque a partir del momento en que se forma el consentimiento comienza a correr el plazo de prescripción y también caducan ciertas acciones. También es importante el momento en que se forma el consentimiento porque a partir de ese momento se van a revisar y si se cumplen y se van a apreciar los requisitos de existencia y validez. También es importante el momento en que se forma el consentimiento porque se entenderá incorporado y sujeto el contrato a la legislación vigente en el momento en que se formó el consentimiento de modo que, si la legislación posterior cambia no afectará a esta convención. No es retroactivo. La ley es la declaración de la voluntad soberana manifestada y emanada de manera escrita de la Constitución que permite, manda y prohíbe. Lo normal es que los efectos de la declaración de ley se impongan para el futuro y no para el pasado, por eso se habla de los efectos irretroactivos de las leyes, o del efecto retroactivo de las leyes. Esto se debe a que el derecho positivo va mutando y debe adecuarse a las nuevas circunstancias de la realidad de la sociedad, que siempre va cambiando y responder a ella. Hay varias teorías que explican la formación del consentimiento. Lo normal es que si las partes están presentes, se pueden poner de acuerdo, forman el consentimiento y el asunto queda zanjado hasta ahí, pero ¿qué pasa si las partes no están presentes y están ausentes? La primera teoría es la teoría de la aceptación. Según la teoría de la aceptación, el consentimiento se forma en el momento en que el destinatario de la oferta la acepta aun cuando el oferente desconozca dicha aceptación. Por otro lado, está la teoría de la expedición. La teoría de la expedición teoriza que el consentimiento se forma desde el momento en que el aceptante se desprende de su aceptación o la información enviándola al oferente. La teoría de la información teoriza que el consentimiento se perfecciona cuando el oferente ha recibido la aceptación y ha tomado conocimiento de ella. La teoría de la recepción dice que el consentimiento se forma cuando la aceptación llega a su destino sin importar si el oferente ha tomado conocimiento real y efectiva de ella. La norma jurídica es una prescripción general obligatoria reguladora de la conducta humana coercitiva, coactiva, bilateral, predominantemente exterior y heterónoma, y parcialmente interior y autónoma, emanada y aplicada por la voluntad soberana. La voluntad exterior es una manifestación de la voluntad interna y el consentimiento es formado por un acuerdo de voluntades, pero es posible que exista un desacuerdo entre la voluntad interna y la voluntad declarada. Un claro de ejemplos son los actos simulados, que son una declaración de contenido de voluntad no real emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o distinto al que se ha llevado a cabo. Y de este desacuerdo surgen dos teorías. Una teoría entre el desacuerdo de la voluntad interna y declarada hace referencia a una teoría de la voluntad real o francesa, por otro lado, está la teoría de la voluntad declarada o alemana. La teoría de la voluntad real dice que más que la exteriorización de la voluntad prevalece la voluntad interna, y esto queda manifestado en el artículo 1545 del Código Civil. El artículo 1545 establece que el contrato legalmente es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, y he aquí donde queda manifestado la teoría de la voluntad real o francesa porque al decir que el contrato es una ley para los contratantes, está dándole más importancia al acuerdo de voluntades o consentimiento que a la intención de los contratantes, sin importar cuál haya sido esa intención. Por otro lado, está la teoría de la voluntad declarada o alemana. Para esta teoría lo que importa no es la voluntad interna, sino la exteriorización de la voluntad. Prevalece la exteriorización de la voluntad, y esta teoría queda manifestada en el artículo 1560 del Código Civil.
El artículo 1560 dicta que conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras, y aquí queda manifestada la teoría de la voluntad declarada o alemana, porque al decir que debe estar a la intención de los contratantes más que a lo literal de las palabras está situando a la intención de las partes contratantes, que es el consentimiento o el acuerdo de voluntades, por sobre de las voluntades internas. El artículo 1069 del Código Civil dicta que sobre las reglas dadas en este título acerca de la inteligencia y efecto de las disposiciones testamentarias, prevalecerá la voluntad del testador claramente manifestada, con tal que no se oponga a los requisitos o prohibiciones legales. Para conocer la voluntad del testador se estará más a la substancia de las disposiciones que a las palabras de que se haya servido. Aquí se manifiesta la teoría de la voluntad declarada o alemana porque dice que prevalece la voluntad del testador claramente manifestada, es decir, la manifestación de la voluntad externa. Faltaría intencionalmente la voluntad de las partes o esta voluntad no sería tal en, por ejemplo, una declaración de voluntad en donde exista una falta de seriedad, o que las partes no sepan lo que quieran expresar, o que exista una reserva tácita o mental, en donde se reserva la verdadera intención y no se exterioriza, existe una reserva interna de la verdadera intención de la parte. Otra falta intencional de la voluntad es a través de la simulación, un acto simulado, que es una declaración de contenido de voluntad no real emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o distinto al que se ha llevado a cabo. Para adquirir el dominio se requiere de un título traslaticio de dominio que es el antecedente y un modo de adquirir. Los vicios del consentimiento son el hecho o los hechos que afectan el carácter libre y espontáneo de la declaración de voluntad, y dentro de los vicios del consentimiento está el error, la fuerza, el dolo y la lesión enorme. En términos generales, el error es la ignorancia o el concepto equivocado que se tiene de la ley, de una persona o de una cosa. Para algunos autores, la ignorancia sería la falta de conocimiento de la ley, de una persona o de una cosa. Desde el punto de vista lógico, no es lo mismo el error o la ignorancia, pero en términos jurídicos son sinónimos. Existen dos errores, el error de derecho y el error de hecho. El error de derecho es la ignorancia o el concepto equivocado que se tiene de la ley, ya sea en cuanto a su existencia, inteligencia o permanencia en vigor de una ley, esto en conformidad a lo que establece el artículo 1452 del Código Civil, que dispone: el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. Lectura del artículo terminada. El error de hecho es la ignorancia o el concepto equivocado que se tiene acerca de una persona, de una cosa o de un hecho, y este puede ser error esencial, error sustancial, error accidental y error en la persona. En la primera clase de error, está establecida en el artículo 1453 del Código Civil, que dice: el error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación, o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador entendiese comprar otra. En virtud de este artículo, el error esencial es aquel que recae sobre la especie del acto o contrato que se ejecuta o celebra, o sobre la identidad específica que se trata. Desde el punto de vista del Código Civil, el error esencial sí vicia el consentimiento, ya que el mismo Código Civil así lo expresa y da ejemplos de ello, mientras que otros dicen que, en realidad, desde el punto de vista doctrinario, no habría o no existiría vicio del consentimiento porque faltaría un requisito de existencia, y en realidad no se debiese hablar de un error esencial, sino que se debiese de hablar de un error obstáculo. Luego está el error sustancial. El error sustancial es aquel que recae sobre la sustancia o calidad esencial del objeto sobre el que versa el contrato. La sustancia puede ser objetiva o subjetiva. De manera objetiva, la sustancia se entiende como el conjunto de elementos materiales y calidades que constituyen la naturaleza específica del objeto. En cambio, la sustancia subjetiva atiende o hace referencia a las partes de la calidad esencial y sustancial, que es apreciada de manera subjetiva. Esto en conformidad con el artículo 1454 del Código Civil, que dice: el error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato es diversa de lo que se cree. Como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata, y realmente es una masa de algún otro metal semejante. Lectura del artículo terminada. La regla general sería que la sanción general a este vicio del consentimiento es la nulidad relativa.
Dentro de las causales de ineficacia de los actos jurídicos, el grado más radical de ineficacia es la inexistencia, es decir, si los requisitos de existencia no están presentes, el acto jurídico no nace a la vida del derecho, por lo tanto, es inexistente. Y la sanción frente a un acto jurídico por el cual no cumple con los requisitos de existencia va a ser la inexistencia. Existen otros grados de ineficacia de los actos jurídicos como la nulidad y la inoponibilidad. La nulidad es una sanción jurídica en términos generales que se produce o se aplica cuando existe la omisión de cierto requisito en consideración a la naturaleza del acto mismo o en consideración a la calidad o estado de las partes. Para esto hay que tener presente el artículo 1682 del Código Civil, porque existen dos tipos de nulidades, la nulidad absoluta y la nulidad relativa, siendo la nulidad relativa la regla general. Por otro lado, existe el error en la persona, es aquel que recae sobre una persona errónea y distinta con la que se quiere contratar. En un acto jurídico unilateral puede beneficiar a determinada persona, y en un acto jurídico bilateral puede beneficiar a dos personas, como por ejemplo, en los contratos intuito-persona como el matrimonio. En un acto jurídico unilateral puede beneficiar a una persona, y en un acto jurídico bilateral benefician en dos personas. Puede haber error en la persona en el matrimonio si las partes se casan por mandato, y en el mandato puede haber error en la persona cuando, por ejemplo, coloca otro nombre diferente a la persona que está representando en el juicio. Por el otro lado está el error sobre las cualidades accidentales de la cosa establecido en el artículo 1454 del Código Civil en su inciso segundo, que dice, el error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que contratan, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar, y este motivo ha sido conocido de la otra parte. Lectura del artículo terminada. En términos generales, el vicio va a viciar el consentimiento cuando sea la causa principal por la cual las partes van a contratar. Otro vicio del consentimiento es la fuerza, la cual, en términos generales, es la presión física o moral ejercida sobre una persona y su voluntad para determinarla a celebrar o ejecutar el acto jurídico. La fuerza física es la utilización de violencia física o presión física, y esta fuerza no viciaría el consentimiento y la sanción sería la inexistencia o la nulidad absoluta. Por otro lado, está la fuerza moral y consiste en amenazas o intimidaciones que tienen por objeto afectar la manifestación de voluntad, y esta fuerza, la que se hace mediante amenazas, es la que vicia el consentimiento, pero debe reunir ciertos requisitos para que vicie el consentimiento. En primer lugar, debe ser injusta o ilegítima, y en segundo lugar, debe ser grave, y en tercer lugar, debe ser determinante, y la sanción sería la nulidad relativa, y para entender esto hay que entender el artículo 1456 del Código Civil que hace referencia a la presunción de gravedad por fuerza, que dispone. La fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta a ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento. Lectura del artículo terminada. Se toma en cuenta su edad, sexo y condición por la condición. El dolo es otro vicio del consentimiento, y consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro, y va a estar presente primero, en el ámbito de otorgar o celebrar un contrato como un vicio del consentimiento en virtud de lo que señala el inciso final del artículo 44 del Código Civil como la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro, en segundo lugar, contractual en el incumplimiento de una obligación por parte del deudor, y en tercer lugar, también se va a estudiar en materia de responsabilidad extracontractual, tal cual como está establecido en el artículo 44 del Código Civil, aunque también hace referencia a las culpas. El dolo puede ser clasificada de distintas formas. Una clasificación del dolo es aquella que hace referencia al dolo principal o determinante, y por otro lado, está el dolo incidental o accidental. El dolo principal y determinante es el engaño que determina a una persona a ejecutar un acto jurídico. Por otro lado, el dolo incidental o accidental es un engaño, pero no determinante, es decir, no vicia el consentimiento. Para que el dolo vicie el consentimiento, en primer lugar, tiene que ser obra de una de las partes, y segundo lugar, debe ser principal y determinante, es decir, sin él, las partes no hubiesen contratado, tiene que ser principal y determinante, es decir, sin ese engaño, las partes no hubiesen contratado.
Por el otro lado, está el dolo positivo y el dolo negativo. El dolo positivo consiste en un hecho, en un hacer algo, que se manifiesta en concreto con el objetivo de obtener la manifestación de voluntad de la otra parte. En cambio, el dolo negativo se manifiesta con el silencio, con la abstención, con no hacer algo, como por ejemplo, no decir un defecto que tiene la cosa vendida en un contrato de compraventa. Otra clasificación es el dolo bueno y el dolo malo. El dolo bueno no es una maquinación fraudulenta, sino que es aquel dolo en donde alguien exacerba algo sin un fin deshonesto, no es un fraude, no es un engaño, no es una maquinación, no existe una intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro, sino exacerbar una cualidad de otra persona. Por el otro lado, está el dolo malo. Se condice o es coincidente con la definición que hace referencia al dolo como vicio del consentimiento del artículo 44 del Código Civil, es decir, es la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Para que el dolo vicio del consentimiento, debe ser principal y determinante. De no haber existido esta maquinación, las partes no hubieran contratado. Por lógica, tiene que ser obra de una de las partes y no de un tercero. La lesión enorme está regulada en el artículo 1889, que dispone: el vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende, y el comprador a su vez sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. El justo precio se refiere al tiempo del contrato. Lectura del artículo terminada. Y está tratada en el contrato de compraventa, y se trata como la rescisión de la venta por lesión enorme. La lesión enorme es un perjuicio que es de tal gravedad pueden sufrirlo tanto comprador y vendedor, y es considerada como un vicio del consentimiento y opera en el contrato de compraventa y en otro tipo de contratos, pero principalmente en el contrato de compraventa, y solamente respecto de la compraventa de bienes raíces. El justo precio se determina al nivel comercial por el valor de la cosa. Entonces, en primer lugar, para que exista lesión enorme para el vendedor y para el comprador, el vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende, y se habla de lesión enorme para el comprador cuando él paga un valor doble a, o más allá del doble, del justo precio de la cosa. Primero, para que haya lesión enorme en el contrato de compraventa, hay que determinar el justo precio, y en segundo lugar, debe tratarse de aquella oferta en que la ley admite lesión enorme respecto de los bienes inmuebles, en tercer lugar, que obviamente la cosa no se haya enajenado, y en cuarto lugar, también que la cosa no haya perecido en el poder del comprador, es decir, que no se haya destruido o por un caso fortuito. El objeto del acto jurídico son los derechos y obligaciones que nacen. El objeto en términos generales se debe distinguir entre el objeto del acto jurídico, que son los derechos y obligaciones que nacen del acto jurídico, y el objeto de las obligaciones o derechos que nacen del acto jurídico llamado prestación. El objeto de las prestaciones son las cosas que las partes se han comprometido a dar, hacer o no hacer a favor de otra persona. Artículo 1460 del Código Civil. Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración. Lectura del artículo terminada. El objeto que se desprende del artículo 1460 es que debe ser legal, y como el objeto del acto jurídico son derechos y obligaciones que nacen de ese acto, debemos entender que el objeto del acto jurídico como aquel que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones, y también como obligaciones a las partes que se han comprometido a dar, hacer o no hacer. Los requisitos del objeto deben tomarse en relación a distintas cosas, en primer lugar, en las obligaciones de edad, y luego a las obligaciones de hacer o no hacer, es decir, según en la práctica implique o no una abstención o no, obligaciones de dar. En primer lugar, que la cosa sea real. El objeto es aquel que permite celebrar contratos relativos respecto de cosas futuras, como, por ejemplo, un contrato de compraventa sujeto a condición suspensiva. Por lo tanto, el contrato de compraventa sujeto a condición suspensiva consiste en vender una cosa que no existe, pero se espera que exista. En cambio, el contrato de compraventa aleatorio, que, a diferencia del caso anterior, es un acto puro y simple, no esté sujeto a modalidad o condición suspensiva, sino que consiste en que la compraventa se celebra claramente sobre una contingencia incierta de ganancia o pérdida. En segundo lugar, que la cosa sea comercial, es decir, que la cosa sea susceptible de dominio, es decir, el máximo señorío de una cosa, y de posesión privada. En tercer lugar, que la cosa sea determinada, que esté señalada, especificada y que esté señalada al tiempo del contrato.
La determinación puede ser de dos clases, una de especie o cuerpo cierto, o una determinación de género. Cuando se trata de género, obviamente debe tratarse de cosas fungibles, que son cosas reemplazables por otras cosas. Los requisitos del objeto en las obligaciones de hacer o no hacer, la obligación de hacer va a consistir en un hecho, hacer algo, o una abstención, no hacer, que debe ser posible de determinar. La abstención debe ser físicamente posible, es decir, que algún momento pueda realizarse, o moralmente posible. En cuarto lugar, debe ser lícito, es decir, que vaya de acuerdo a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres, y será ilícito aquel objeto que es contrario a la ley, a la moral, o al orden público o a las buenas costumbres. Los casos de objetos ilícitos señalados por el Código Civil son, en primer lugar, actos o contratos contrarios al derecho público chileno tal cual como lo establece el artículo 1462 del Código Civil; en segundo lugar, en los pactos de sucesión futura respecto de una persona que todavía está viva tal cual como lo establece el artículo 1463 del Código Civil; en tercer lugar, en la enajenación de cosas fuera del comercio, en los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona, en las cosas embargadas por decreto judicial a menos que sea autorizada por el juez y el acreedor consienta en ello, y de las cosas de especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que conoce en el litigio, tal cual como lo establece el artículo 1464 del Código Civil. También hay objeto ilícito en la condonación, es decir, perdonar, del dolo futuro, que tiene campo de aplicación en materia contractual, responsabilidad extracontractual y como vicio del consentimiento, tal cual como lo establece el artículo 1465, y en las deudas contraídas en los juegos de azar, en la venta de libros cuya circulación se encuentren prohibidos por la autoridad competente, la venta de objetos inmorales, pinturas, láminas y estatuas obscenas, impresos condenados como abusivos de la libertad de la prensa, y todo acto o contrato que vaya en contra de las leyes, tal cual como lo establece el artículo 1466. La causa, en términos muy generales desde una perspectiva jurídica, no se debe buscar la causa en los elementos externos de la relación jurídica, sino que se considera que la causa es un elemento interno del acto jurídico. En términos muy generales, en un sentido propiamente jurídico, la causa es la razón por la que se ha efectuado el acto jurídico. La causa también se desprende de lo que es el requisito de la declaración de voluntad del artículo 1445 del Código Civil en relación del artículo 1467 del Código Civil en el sentido de que se señala que la obligación es aquella que debe tener una causa lícita. La causa en términos generales es el motivo que induce al acto o contrato a las partes a contratar, tal cual como lo señala el artículo 1467 del Código Civil, y este artículo debe de tenerse en relación con el artículo 1445, artículo que además de señalar que debe existir una causa lícita, esta causa lícita debe ser real, es decir, esta causa lícita debe ser real y lícita porque es el motivo que induce a las partes a contratar, y la causa ilícita es aquella causa contraria a la ley, al orden público y las buenas costumbres. Van a haber distintos tipos de causa, una causa eficiente, una causa final o una causa ocasional. La causa eficiente es el antecedente, origen o elemento que genera un determinado efecto como, por ejemplo, la fuente de las obligaciones, como la ley, los contratos, los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos. La causa final es el propósito invariable o inmediato del acto, es decir, o en otras palabras, la razón o el interés jurídico que induce a las partes a obligarse. Por otro lado, la causa ocasional son los motivos psicológicos o personales que inducen a cada uno a contratar. Los requisitos de la causa son, en primer lugar, la causa debe ser real, es decir, debe existir, también no es necesario expresarla por la mera beneficencia o liberalidad. En tercer lugar, debe ser lícita, es decir, va a ser ilícita cuando es contraria a la ley, al orden público y a las buenas costumbres. Las formalidades y las solemnidades. Las formalidades en términos generales son los requisitos externos exigidos para la celebración de un acto jurídico. Las solemnidades son determinadas formas en que debe manifestarse la voluntad de las partes como las formas exigidas por la ley, como elementos constitutivos de ciertos actos jurídicos. Así, también suele expresarse o decirse que la solemnidad, o las solemnidades en términos generales, son una forma necesaria para determinar la sustancia de un acto jurídico. Así también a lo largo del estudio del derecho y a lo largo del estudio del ordenamiento jurídico, habrán distintos actos jurídicos solemnes, por ejemplo, en materia de derecho
hechos reales, habrán actos jurídicos solemnes como las constituciones de servidumbres, y la constitución de fideicomiso o propiedad fiduciaria, que es una limitación al dominio porque se considera que es un gravamen sujeto al cumplimiento de una condición, que a la eventualidad de que se cumpla esa condición, la propiedad va a pasar de una persona a otra. En materia contractual, habrán actos jurídicos solemnes que necesiten cumplir una solemnidad estará, como, por ejemplo, la compraventa respecto de bienes inmuebles o bienes raíces, porque para su perfeccionamiento es necesario una solemnidad, la inscripción de la escritura pública en el conservador de bienes raíces. Otro ejemplo de actos jurídicos solemnes en materia contractual es la permuta de bienes raíces, que es el intercambio de bienes por dinero, que en el derecho romano derivó al contrato de compraventa. Otro ejemplo de acto jurídico solemne, pero en materia de familia, otro acto contractual es el contrato de matrimonio, y habrán distintos regímenes matrimoniales o patrimoniales, y los cónyuges se pueden casar bajo 3 regímenes: el régimen de sociedad conyugal, el régimen de separación de bienes y el régimen de participación en lo gananciales, y la institución de las capitulaciones matrimoniales debe cumplir con ciertas solemnidades. Por lo tanto, tanto el matrimonio y las capitulaciones matrimoniales también son actos jurídicos solemnes. En materia sucesoria, un ejemplo de un acto jurídico solemne es el testamento, y se puede decidir desheredar a alguien en intentos de asesinatos, etc. Características de los actos jurídicos solemnes. Los actos jurídicos solemnes se prueban por sí mismos. En segundo lugar, vienen a proteger a los terceros por cuanto al ser externa la solemnidad, pone en conocimiento de ellos la celebración del acto jurídico. Las partes podrían determinar que un acto revista ciertas solemnidades, y ellos también podrían establecer la sanción, y lo podrían hacer en virtud de la autonomía de la voluntad privada. En términos generales, si se omiten las solemnidades, la sanción será la nulidad absoluta. Las formalidades habilitantes son requisitos externos del acto jurídico que la ley, velando por los intereses de los incapaces, exige para la validez y eficacia de ciertos actos jurídicos. Así, existen distintos tipos de formalidades habilitantes, como, por ejemplo, si un incapaz no puede actuar en la vida jurídica, actuará a través de la representación, y la formalidad habilitante será la autorización, que es el permiso ya sea del representante legal de un incapaz, o bien de la autoridad judicial para que dicho incapaz celebre un acto jurídico. Otro acto que se deriva como una formalidad habilitante aparte de la autorización es la asistencia, que es la concurrencia del representante legal al acto del incapaz que lo celebra. O también se entiende como la concurrencia de una persona capaz al acto que celebra el administrador de sus intereses. También otra formalidad habilitante es la homologación, es decir, consiste en la aprobación por la autoridad judicial de actos concluidos por otros sujetos previo control de su legitimidad. También existen formalidades vía publicidad, es decir, que otras personas puedan tomar conocimiento, como, por ejemplo, formalidades de vía publicidad de simple noticia. Estos tienen por objeto llevar a conocimiento de los terceros en general las relaciones jurídicas que pueden tener interés en conocer. La sanción en este caso es la indemnización de perjuicios. Por otro lado, otras formalidades vía publicidad son las denominadas sustanciales, es decir, aquellas que tienen por objeto divulgar los actos jurídicos, pero también tiene por objeto precaver a los demás terceros interesados. Y la sanción jurídica es inoponibilidad. La ineficacia de los actos jurídicos consiste en todo hecho o circunstancia que priva al acto jurídico de su eficacia. Así, un acto jurídico es ineficaz cuando no produce los efectos jurídicos que le son propios, o cuando deja de producir dichos efectos. Esto se puede deber a 2 tipos de causa: las causas intrínsecas, cuando falta el requisito de validez de un acto jurídico, y causas extrínsecas cuando el acto jurídico pierde su eficacia por hechos posteriores al nacimiento del mismo. Así, se distingue la ineficacia en un sentido amplio y en un sentido restringido. En un sentido amplio es cuando deja de producir los efectos que le son propios, ya sea por causa intrínsecas o extrínsecas del acto, y en un sentido restringido un acto jurídico es ineficaz cuando no produce los efectos jurídicos que le son propios. Así, existen distintos tipos de ineficacia. La más radical es la inexistencia, el segundo grado de ineficacia es la nulidad. Otro grado de ineficacia son las modalidades, la resciliación y la revocación. Si bien es cierto que la inexistencia no es tratada en el Código Civil, en términos generales que, cuando haya un acto inexistente, este no produce efectos. Si bien el acto jurídico, en relación a la inexistencia, el Código Civil no la regula, se sanciona con la nulidad absoluta, según la mayoría de la doctrina.
Por otra parte, la nulidad es una sanción civil que se encuentra establecida por la ley, que se da como consecuencia de la falta u omisión de los requisitos y formalidades que la misma ley prescribe para el valor del acto jurídico, ya sea en atención a la naturaleza, o en atención a la calidad o estado de las partes que en él intervienen. Entonces, la diferencia entre la inexistencia y la nulidad en términos generales es que, la nulidad siempre debe ser declarada por los tribunales de justicia, en cambio, la inexistencia solo es constatada por el tribunal. Mientras que la nulidad no sea declarada, produce todos sus efectos hasta que se declara la nulidad, en cambio la inexistencia no produce efectos. La nulidad se sanea por el transcurso del tiempo, unas se sanean por el transcurso del tiempo de 10 años y otras se sanean por el transcurso del tiempo de 4 años, en cambio la inexistencia no se sanea por el transcurso del tiempo. Los titulares de la acción de la nulidad están dados expresamente por la ley, en cambio, en relación a la inexistencia cualquier persona puede alegar la inexistencia. Existen distintos tipos de nulidad. Existe la nulidad absoluta, que es la sanción civil impuesta por la ley a los actos jurídicos celebrados por la omisión de un requisito o formalidad que la misma ley prescribe para el valor de ciertos actos en consideración a su naturaleza. La nulidad está regulada en los artículos 1681, 1682 y siguientes del Código Civil. El fundamento de la nulidad absoluta, eso está establecida en el interés de la moral, de la ley, de ahí que las normas que lo regulan son normas de orden público. Las causales legales que se desprenden del Código Civil están en el artículo 1682 del Código Civil, que son el objeto ilícito, la causa ilícita, los actos y contratos de los absolutamente incapaces, y también en la omisión de los requisitos o formalidades que la ley prevé para el valor del acto o contrato en consideración de la naturaleza del mismo. Las características de la nulidad absoluta son, primero, que debe y puede ser declarada por el juez; segundo, puede ser alegada por todo aquel que tenga interés en ello; tercero, puede y debe ser declarada por el Ministerio Público en interés de la ley o de la moral; cuarto, no puede sanearse por la ratificación de las partes, y tampoco puede sanearse por el lapso que no pase de 10 años. Por otro lado, está la nulidad relativa que se encuentra establecida en el interés de ciertas y determinadas personas, en cuyo beneficio el legislador le estableció causales, que son, en primer lugar, incumplimiento de las formalidades habilitantes; en segundo lugar, voluntad; o en tercer lugar, consentimiento viciado. La lesión enorme en los casos en que la ley expresamente lo reconoce y sanciona, y como causal general cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa. Siguiendo, se entiende por lo tanto que eso es la regla general y se desprende del artículo 1682 del Código Civil. Las características de la nulidad relativa son, en primer lugar, solo puede alegarse por aquellas personas en cuyo beneficio lo ha establecido la ley, sus herederos o sucesionarios. En segundo lugar, no puede ser declarado por oficio del juez, ni ser alegada por la Fiscalía Judicial; puede sanearse por un lapso de tiempo de 4 años, en cambio la absoluta por 10 años, y la nulidad relativa se puede sanear por la ratificación de las partes. Los efectos de la nulidad entre las partes. El artículo 1690 del Código Civil hace referencia al efecto relativo de los contratos, que significa que si alguien ha contratado, los efectos de ese contrato o la nulidad que se declare va a afectar a las partes, tal cual como pasa en un juicio, y el efecto relativo de las sentencias. El artículo 1687 del Código Civil estipula que si se declara la nulidad de un acto, las partes vuelven al estado anterior, lo que es el efecto retroactivo. Y también hace referencia a que las partes tienen el derecho a exigirse recíprocamente la restitución de todo lo que hubiesen entregado por las obligaciones recíprocas en virtud del contrato una vez que éste se declare nulo. El artículo 1567 del Código Civil en su numeral 8 impone que si el contrato no se cumple por ninguna de las partes, una vez que se declara la nulidad, ninguna parte va a poder pedir la ejecución del contrato. El efecto de la nulidad respecto de los terceros. Los terceros son los interesados en el acto, pero que no son las partes. El artículo 1689 del Código Civil impone que una vez que se declare judicialmente la nulidad de un acto jurídico, se concede la acción reivindicatoria que protege el dominio contra terceros poseedores que no son dueños de la cosa. El artículo 2416 del Código Civil regula que en virtud del efecto retroactivo, es decir, volver al estado anterior, se extinguen los gravámenes o cualquier otra condición, gravamen o carga que se hayan instituido en favor de un tercero como los elementos accidentales,
A excepción de la condición resolutoria tácita. La inoponibilidad, como una causal de ineficacia de los actos jurídicos, se define como una sanción legal, que consiste en el impedimento de hacer valer frente a terceros un derecho nacido de un acto jurídico válido, o de un acto nulo revocado o resuelto. Ese acto, no obstante de ser nulo, revocado, resuelto, etc., produce efectos entre esas partes y le serían inoponibles los efectos de ese acto a una tercera persona. La inoponibilidad es el impedimento de hacer valer ante ciertas personas los efectos de ese acto. La inoponibilidad hace excepción al efecto absoluto de los actos jurídicos consagrados por el legislador para proteger a aquellos terceros de buena fe. Por lo tanto, cuando el acto jurídico es inoponible a un tercero, el efecto de la sanción es que se mira ante los terceros como si el acto jurídico no hubiese existido jamás. Es decir, los efectos del acto celebrado entre las partes, no alcanzan a los terceros. Existen dos categorías de inoponibilidad, la inoponibilidad de forma y la inoponibilidad de fondo. La inoponibilidad de forma es la omisión de formalidades para que los efectos de los actos o contratos puedan hacerse valer y oponerse contra terceros. Por ejemplo, habría una inoponibilidad por una omisión de formalidades de publicidad. Lo importante es que el acto jurídico se celebre en una fecha cierta y los terceros sepan cuándo, y habría inoponibilidad de forma si falta o por falta de fecha cierta o por falta de formalidades de publicidad. Por otro lado, un acto o los efectos del acto le son inoponibles a los terceros en virtud de la inoponibilidad de fondo. La inoponibilidad de fondo se basa en que los efectos del acto pueden perjudicar, si no existiese esta inoponibilidad, injustamente los derechos de los terceros. Por ejemplo, un acto que se realiza por fraude le es inoponible a los terceros. También un acto que se celebra de manera clandestina le es inoponible a los terceros, y otro acto que es inoponible a los terceros es aquel acto que se lesiona los derechos ya adquiridos. Los efectos de la inoponibilidad son, primero, el acto o contrato entre las partes, en virtud del efecto relativo de los contratos, solamente va a producir efectos entre las partes, y van a ser inoponibles los efectos a terceros. Segundo, los terceros, en virtud de la inoponibilidad, no se encuentran obligados ni a la existencia ni a los efectos jurídicos del acto o contrato, es decir, no se puede invocar el acto o contrato en contra de los terceros. Las formas de hacer valer la inoponibilidad por medio de la acción reivindicatoria en el derecho de propiedad, por medio de la acción de simulación, por medio de la acción pauliana. Otras causas de la ineficacia de los actos jurídicos son las situaciones de la caducidad, la revocación, que es la declaración unilateral de voluntad, que consiste en la retractación de un precedente de acto jurídico. Otra causal es la simulación. Puede haber simulación de dos tipos, una de carácter absoluto y otro de carácter relativo. La simulación absoluta se entiende cuando en realidad ningún acto jurídico quiere celebrarse, y solo aparentemente se realiza o quiere realizarse uno. La simulación relativa ocurre cuando hay un propósito de producir efectos jurídicos, pero en ese acto verdadero las partes lo disfrazan de otro distinto. Sucede de manera más concurrente. Las modalidades en sentido amplio son todas las modificaciones introducidas o producidas por las partes, o por la ley que modifican los efectos naturales del acto jurídico. Los actos jurídicos sujetos a modalidad son aquellos que en sus efectos normales solo se producen con un requisito. Las modalidades que existen en el ordenamiento jurídico son la condición, el plazo, el modo, la cláusula penal y la solidaridad. Las características de las modalidades es que por regla general son elementos accidentales del acto jurídico. En segundo lugar, son excepcionales porque la regla general es que los actos jurídicos sean puros y simples. En tercer lugar, no se presumen, es decir, las partes deben expresarlas de manera manifiesta, salvo excepciones en que la ley la establece como elementos de la naturaleza. Los actos jurídicos que pueden sujetarse a modalidad es que por regla general solamente los actos jurídicos patrimoniales son susceptibles de estar sujetos a modalidades salvo ciertas excepciones de los casos nombrados en los artículos 1227 y 1192 del Código Civil. La doctrina señala que la condición como modalidad es el hecho futuro y incierto del cual depende el nacimiento o extinción de un derecho, por lo tanto, los elementos futureidad y la incertidumbre. La condición se puede clasificar de distintas maneras señaladas en los artículos 1474 y 1475 del Código Civil. La condición puede ser positiva o negativa según el artículo 1474, y la condición positiva debe ser física y moralmente posible según el artículo 1475 del Código Civil.
Por otro lado está la condición suspensiva o resolutoria que derivan del concepto de la condición, que es un hecho futuro y incierto del cual depende el nacimiento o extinción de un derecho. Si depende del nacimiento de un derecho es suspensiva, y si depende de la extinción de un derecho, es resolutoria. La condición suspensiva que todavía no se ha verificado puede estar en tres estados, puede estar pendiente, cumplida o fallida. La condición suspensiva pendiente es aquella que todavía no se ha verificado y no se sabe si ocurrirá o no, y la condición suspensiva cumplida es el hecho futuro y incierto se ha realizado, y la condición suspensiva fallida es aquella que es imposible de realizar, es aquella fuera de toda duda no va a realizar. No se ha verificado y no es posible que llegue a verificarse. La condición resolutoria que al verificarse extingue un derecho, y esta condición resolutoria puede encontrarse pendiente, cumplida o fallida. En la condición resolutoria pendiente quiere decir que el derecho sujeto a condición existe, por lo que el acto jurídico produce todos sus efectos como si éste fuese, pero con la salvedad de que dicho derecho puede llegar a extinguirse si la condición se cumple. En la condición resolutoria cumplida se extingue el derecho del que tenía la cosa bajo condición, y por ello la condición resolutoria es considerada como un modo de extinguir las obligaciones. Por otro lado, la condición resolutoria fallida, es decir, el derecho del deudor, condicional, pasa a ser puro y simple. Por lo tanto, en esa situación, una vez que es fallida, es resolutoria para uno y suspensiva para el otro porque tiene la esperanza de adquirir el derecho una vez que se cumple la condición. El plazo es el hecho futuro y cierto del cual depende el ejercicio o extinción de un derecho. Los elementos son la futureidad, pero a diferencia del otro, no es la incertidumbre, sino la certidumbre, y se puede clasificar en expreso o táctico, o determinado o indeterminado, o convencional o determinado legalmente o por un juez, o fatal o no fatal. El plazo puede ser suspensivo o extintivo. Si el plazo es suspensivo, está la expectativa de ejercerlo, y si el plazo es extintivo, se extingue el ejercicio del derecho. Si es suspensivo puede estar pendiente o cumplido. En el plazo suspensivo pendiente el derecho y su obligación correlativa existe, pero su cumplimiento se ha diferido para una época distinta, y el plazo suspensivo cumplido el derecho una vez que se cumple el plazo puede ser ejercido por el acreedor. El plazo suspensivo extintivo puede estar pendiente o cumplido. En el plazo suspensivo extintivo el derecho se ejerce el derecho de manera pura y simple, pero con la incertidumbre de que cumplido el plazo, el derecho se extingue. Y en el plazo cumplido quiere decir que una vez cumplido el derecho, se cumplen los derechos y las correlativas obligaciones. Otra modalidad más es el modo, y el modo consiste en la aplicación de la cosa objeto de la obligación a un fin determinado especial, sea el de sujetarse a ciertas cargas o el de ejecutar ciertas obras, ya sea a favor del que dispone el plazo o de un tercero. Por lo tanto, la obligación pasa a ser obligación modal, sujeta a un modo. Las características del modo es que es una institución testamentaria y entre vivos, y el modo es un algo accesorio, es accidental, no es de la esencia ni de la naturaleza. Los modos deben expresarse y no tácitos, y en caso de que se establezca el modo, una carga o gravamen, puede en la eventualidad del cumplimiento del mismo o del modo dar origen al cumplimiento forzado o también a la resolución del negocio o acto jurídico. El modo debe cumplirse de la forma en que está estipulada. Si no se fija un plazo para el modo, para que se produzca sus efectos, lo podría fijar el juez en virtud de lo establecido en el artículo 1094 del Código Civil. El modo también es transmisible, también si el modo es considerado por naturaleza imposible, o tiene por objeto un hecho inmoral o contrario a la ley, o está concebido en términos ininteligibles, no valdrá la disposición. El modo consiste en aquella aplicación de la cosa u objeto de la obligación a un fin determinado, y el acto se sujeta a ciertas cargas o disposiciones a favor del que dispone el plazo o de un tercero, como, por ejemplo, que al acto se le añada, no una situación de condición y tampoco un plazo, sino una característica, que es una carga o gravamen. El modo es una institución propia en las asignaciones testamentarias, y en las donaciones entre vivos, y es una carga transmisible, y en caso de que se incumpla el modo, va a generar que se pida la resolución del negocio jurídico o exigir el cumplimiento forzado. En el caso de que no se fije un plazo para el cumplimiento del modo, lo puede determinar el juez, y esto en conformidad con los artículos 1091 al 1094 del Código Civil.